dando a nuestro explorador del misterio correspondiente. Es el capítulo número 20, Charles. A mediados de los años 20 se hablaba muchísimo de metapsíquica, de metafísica, y eso era gracias a Richet, premio Nobel de 1913, y uno de los padres de esta disciplina. Con Bruno Cardeñosa nos adentramos en el capítulo 20 de estos exploradores del misterio. Charles Richet es el primero de nuestros exploradores del misterio que obtuvo un premio Nobel. Fue en 1913. Recibió el galardón como compensación a su extensa carrera científica y en concreto en reconocimiento a su descubrimiento principal, la anafilaxia, lo contrario de la inmunidad. Sin embargo, Charles Richet, francés, nacido en 1850, fue uno de los padres de la llamada metapsíquica, nombre que en aquel entonces, segunda mitad del siglo XIX, recibía la investigación de los poderes de la mente. Este fisiólogo francés, profesor de la Facultad de Medicina de París, artífice de la implantación de la sueroterapia, fue además de uno de los científicos más destacados de su época, un hombre que por su actitud ante los hechos demostró que es factible ser científico y a la vez explorador de lo insólito. Un explorador cuyo campo de batalla y de estudio fue la mente humana. Su época a este respecto asistía a la eclosión del mesmerismo, nombre que recibían las primeras prácticas hipnóticas. Richet, hombre cabal y meticuloso, fue uno de los primeros en desligar de todo a lo mágico a la hipnosis, proyectando esta práctica como una herramienta más de la medicina. Apenas tenía 20 años cuando se interesó por los poderes de la mente, que en aquel entonces estaban ligados por completo al mesmerismo. Personas bajo trance parecían tener capacidades psíquicas no atribuibles a los 5 sentidos conocidos, y él pensó, y aunque parezca mentira, fue el primero en hacerlo, que la percepción extrasensorial de existir también se debería manifestar en estado de vigilia. Y efectivamente lo demostró, y lo hizo utilizando la estadística como herramienta para justificar su hallazgo. Su trabajo al respecto, que vio a la luz en los años 80 del siglo XIX, supuso el primer intento científico de buscar sentido a los poderes de la mente. Lógicamente, y como no podía ser de otro modo, y en aquella época más, supo de la existencia de médiums dotados de capacidades extraordinarias. Estos individuos, famosísimos por aquel entonces, eran capaces de entablar contacto con los espíritus de las personas fallecidas. Además, cuando aquello ocurría, esos presuntos desencarnados llegaban a materializarse delante de los presentes a las sesiones espíritas. Richet, al igual que había hecho con la hipnosis, desterró la superstición de este campo. Experimentó con numerosos personajes y postuló que tales contactos con el más allá existían, pero solo en la mente de los médiums. Eso sí, averiguó que estos individuos eran personas con capacidades psíquicas mayores de las que se manifiestan comúnmente, y propuso su hipótesis. Las apariciones y fenómenos inexplicables relacionados con el espiritismo están originadas en la mente de los médiums. También admitió la realidad de hechos tan incomprensibles y desconcertantes como la levitación y las apariciones. No eran un truco, pero expuso que se producían fruto de la decepción, consciente o inconsciente, de la ilusión y el mimetismo que se generaba entre lo deseado y lo obtenido. Richet obtuvo un crédito que nunca un investigador alguno había tenido. Por ello, la más ilustre de cuantas instituciones dedicadas a este tipo de estudios hayan existido, la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres, le nombró presidente de honor. Su escepticismo, pero a la vez su mente abierta, se convirtió en una bandera para aquellos estudiosos. Sin embargo, y a medida que fue investigando numerosos fenómenos paranormales, parte de su incredulidad acabó por quebrarse. En sus últimos años de vida llegó a escribir lo siguiente: los seres misteriosos, ángeles, demonios o espíritus existen, intervienen en nuestra vida y participan de nuestros destinos. Esta es la única manera de expresar y comprender gran parte de los fenómenos metapsíquicos. Richet falleció en 1935. Él colocó los cimientos de lo que luego sería la investigación parapsicológica más seria. Antes de fallecer desarrolló una visión muy optimista de las capacidades psíquicas. Así lo dejó escrito: la gran esperanza de la humanidad reposa en la investigación psíquica, en esa incertidumbre que sentimos frente a lo extraordinario y los fenómenos que se escapan a nuestra razón. La historia de Richet, la historia de la metapsíquica, la historia de un gran explorador del misterio. Capítulo número 20,
y que en la voz de Bruno Cardeñosa hemos averiguado un poquito más acerca del perfil de este hombre tan peculiar, tan original, Charles Richet.